estamos conversando con Antonio Moreno Verdejo, quien nos visita desde la Universidad de Granada en el doctorado interinstitucional en educación. Profesor Antonio, bienvenido a los micrófonos de la UD Estéreo. Cuéntanos un poco quién es el profesor Antonio, cuál ha sido como su trayectoria académica y cómo alguien que es físico se interesa por la didáctica de las matemáticas y por la formación docente. Muchas gracias, Gerardo, por invitarme al programa. Yo te diría que fundamentalmente soy un profesor que se dedica a investigar, pero fundamentalmente, vocacionalmente, soy profesor. Pero es una vocación que descubrí de forma tardía. Por eso te sorprende lo de la licenciatura en física. Y eso también, si alguien que esté ahora mismo iniciando el grado, también debería verlo como que nada está escrito. Es decir, ¿cómo va a ser nuestro futuro? Pues no sabemos, porque de repente pequeñas actuaciones, pequeñas acciones que ocurren en tu vida diaria te hacen cambiar y el devenir de tu futuro va por otro sitio. Yo cuando hice física, yo quería ser astrónomo. Esa era mi vocación. Quería estudiar las estrellas, Gerardo. Esa era mi vocación. Y una vez que estaba ya terminando la licenciatura en física, decidí que la astronomía igual no era la mejor salida laboral y opté por la física electrónica. Así que me quedé haciendo un doctorado en electromagnetismo y en diseño de antenas. Yo me dedicaba a diseñar antenas empleando modelos matemáticos y luego programándolos en una computadora grande que había en la universidad para ver cómo funcionaban las ondas con ese diseño de la antena que habíamos hecho. Pero hay que comer, Gerardo. Y como hay que comer, resulta que empecé a trabajar como profesor de secundaria de matemáticas. Y esa espontaneidad que tienen los adolescentes para decir lo primero que se les viene a la cabeza, pero además lo dicen con gracia, porque son ingeniosos y porque tienen ganas de conocer, luego se las apagaremos nosotros en el colegio, pero ganas tienen cuando empiezan, a mí me fascinó. Y empecé a crear unos vínculos con mis estudiantes año tras año. Pero sí me encontraba con un problema. Y es que yo por la tarde, en mi investigación con el electromagnetismo, manejaba modelos matemáticos muy complicados, pero por la mañana, para mí, me parecía que era muy simple, pues sumar fracciones, multiplicar números enteros, y que no fuesen capaces de comprender cómo se hacía. Y un día detrás de otro nos enfrentáramos al problema de que seguían sin saber sumar fracciones o no sabían multiplicar números enteros. Aquello me empezaba a convertir en un problema porque a mí no me gusta que haya problemas que no sea capaz de resolver. Es decir, yo fundamentalmente soy un resolutor de problemas, pero no de problemas matemáticos. O sea, yo llevo toda mi vida en la gestión, llevo 25 años gestionando entidades, grupos, porque me gusta que haya problemas. Si no, me voy a otro trabajo y voy cambiando de trabajo en función de que haya resuelto los problemas o no. Así que una compañera me dijo, ¿tú sabes que existe la didáctica de la matemática? Digo yo, no. ¿Eso qué es? Dice, pues la didáctica de la matemática es un campo que en realidad te enseña a enseñar matemáticas. Y dice, y eso, si hicieras el doctorado en didáctica de la matemática, en vez de en lo que estás haciendo con las antenas, igual te ayudaría a entender mejor cuáles son los problemas que el profesorado tiene en el aula de matemáticas. Y eso te ayudaría a buscar soluciones. Y dije, bueno, así que en ese momento hice el cambio y desde ese momento me quedé prácticamente atrapado con eso. ¿Dónde hizo el doctorado? ¿En qué universidad? El doctorado lo hice en la Universidad de Granada. Ah, ahí mismo. En la misma Universidad de Granada, en el Departamento de Didáctica de la Matemática. Pues he tenido experiencia tanto en la educación secundaria como en la universidad. ¿Cómo han influido esas dos perspectivas en su manera de entender la enseñanza de las matemáticas? Cuando yo pienso en la enseñanza de las matemáticas, y sobre todo pienso en investigación en educación matemática, pienso que esa investigación para mí tiene sentido si soy capaz de llevar resultados al aula. Es decir, si mi investigación va a favorecer la mejora de la educación matemática. En ese sentido, es como yo entiendo la investigación en educación matemática. Mientras que la educación matemática, cuando yo di el salto de secundaria a la universidad, que ya llevaba 20 años de profesor de secundaria, para mí fue muy, muy, muy útil esa experiencia previa, porque realmente cuando yo formo a futuros profesores, no solo les digo cómo son características metodológicas de la enseñanza y el aprendizaje de un determinado concepto matemático, también les digo cómo son los alumnos, cómo es la realidad que se van a encontrar. Es decir, yo intento que en mi aula, en mis clases, cuando estoy formando futuros profesores de matemáticas, aparezcan resultados teóricos, aparezcan teorías, pero que también aparezca el conocimiento práctico. Es decir, que sepan que eso, aisladamente, una teoría aisladamente está muy bien, pero cuando llevas al aula, esto son ciencias
ciencias sociales hay personas y cada una reacciona de una manera distinta, cada uno interactúa con ella de forma distinta, pero eso se lo puedo mostrar porque he estado mucho tiempo en educación secundaria. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los programas de formación inicial y continuada de profesores para lograr la transformación curricular? Bueno, yo creo que el principal desafío que se acomete tiene dos vertientes. Una es transformar una formación basada en la transmisión de conocimiento, de procedimiento o de teoría para generar unas dinámicas de formación que favorezcan la reflexión del profesor, de tal manera que ese conocimiento teórico que tú le aportas, que no va a ser útil per se, pero sin embargo le permita al profesorado, cuando esté en el aula y tenga un problema profesional, reflexionar a partir de lo que se le ha enseñado y generar sus propias soluciones. Es decir, las soluciones, los problemas se generan en la práctica y las soluciones son para la práctica. No existen problemas teóricos ni existen soluciones generales. Un profesor, un profesional está en el aula y tiene un problema profesional y lo tiene que resolver. Todo el conocimiento teórico o didáctico son herramientas que tendrá que adaptarla al contexto en el que se genera su problema. Por eso creo que el principal reto está en conseguir que el conocimiento que nosotros le podamos transmitir se complemente con la capacidad de reflexionar sobre la práctica del propio profesor y generar conocimiento nuevo. Usted ha colaborado con investigadores colombianos, entre ellos el profesor Rodolfo Vergel, del doctorado interinstitucional en educación. ¿Cómo valora esos intercambios académicos entre España y Colombia? Bueno, yo la experiencia que tengo en este campo ha sido siempre muy positiva, porque hay un valor que Colombia tiene y es la formación de su profesorado con el que yo más trabajo, que es el universitario. Tiene una formación excelente. Hay grandísimos nombres internacionales asociados a la investigación en educación matemática. Rodolfo Vergel, con quien colaboro y con quien estoy aquí ahora mismo trabajando y espero seguir haciéndolo en el futuro, pero tiene otros grandes nombres como Vilma Mesa, Paola Valero o Pedro Gómez. Tiene grandes nombres en el campo de la investigación en educación matemática. Y a mí eso es una cosa que me atrae, el hecho de que en general, con más nombre, o sea, más conocido o menos conocido, pero en general el profesorado colombiano tiene planteamientos muy interesantes para aprender de ellos, ¿no? Eso me gustaría. En cualquier caso, también me gustaría decir que la primera visita que yo hice a Colombia, que creo que fue por el 17 o por ahí, 2017 aproximadamente, he venido varias veces, pero la primera visita que hice, hay una cosa que me ha impactado más que ninguna de las otras muchas cosas que he hecho. Yo iba a una universidad a trabajar, estuve trabajando con los profesores de la Universidad del Tolima en Ibagué, y uno de los sábados que yo estaba allí, estaba libre, y un profesor me dice: si estás libre, ¿quieres acompañarme que voy a dar formación de profesores de primaria y secundaria y eso? Digo, ¿pero eso qué clase de invitación es? Que el sábado es el día de descanso. Dice, no, pues te va a gustar, ver otra experiencia. En fin, total que hicimos muchas horas de coche para llegar hasta un pueblito arrocero que se llama Saldaña. Y recuerdo que a esa escuelita o de esta venían maestros, venían profesores de escuelas que estaban a lo mejor a 3 horas, a 4 horas, que tenían que desplazarse por trillo, en canoa, en burro. Y yo ya de entrada pensé, digo, qué ganas de aprender para venir aquí un sábado haciendo 3 horas para acá y otras 3 horas de vuelta y estando aquí todo el día formándose. Bueno, recibieron con una ansia de aprender cualquier cosa que yo les podía aportar sobre los trabajos que ellos estaban haciendo. Yo les daba una especie de retroalimentación sobre lo que estaban haciendo, un agradecimiento, con una humildad. Tuvieron el detalle de, entre todos, poner una especie de fondo común, invitarme a comer, no sé, eso se me quedó grabada. Esa sencillez y de ese profesor de primaria, con esa ganas de aprender para mejorar para su estudiantado, me pareció fascinante. Esa es, para mí, la experiencia más grande que me he llevado aquí. Pero es que me parece fascinante, porque, a ver, en algunos sitios yo la experiencia que tengo es que hay muchos sitios donde cuando las personas tienen tan pocos recursos, se rinden y dicen, bueno, si quieren que lo hagan mejor, que me pongan medios. Claro. Y sin embargo, yo lo que aquí percibí es que no, al contrario, más pelea el maestro por ver si ese conocimiento que tú le puedes aportar cubre los déficits de tecnología, de electricidad, de internet, de todo ese tipo de cosas que pudiera tener. Y a mí eso me pareció fascinante. En el 2019 se publicó un trabajo con otro colega sobre el currículo colombiano de matemáticas, desde una mirada comparada. ¿Qué fortalezas o aspectos singulares se encuentran en la propuesta educativa colombiana?
Digamos, hablando puntualmente de este artículo. Sí, hombre, me quedo un poco lejos del artículo y ya han cambiado, desde entonces creo que ha cambiado el propio sistema colombiano e incluso ha cambiado también el nuestro. Pero sí es verdad que ese ejercicio de, recuerdo que lo que hacíamos era buscar cuál es el perfil del docente que los documentos administrativos propone en cada uno de nuestros países. Hacer esa mirada me parece o me resultó un ejercicio muy interesante, porque en general creemos tener una idea de qué debe de ser un profesor, pero claro, no es que debe de ser un profesor. ¿Qué entiende la administración que debe ser un profesor? Porque en función de eso va a poner exigencias de acceso, exigencias de titulaciones previas, exigencias de desarrollo profesional, y claro, eso condiciona mucho todo lo que es luego la educación matemática. Entonces recuerdo que había, en Colombia tenían un sistema de acceso que no era solo a través de los grados o licenciatura, sino que profesionalmente podían encontrar la entrada al sistema educativo como profesores. Y claro, aquello me llamaba la atención, pero por otro lado, claro, me recordaba otra época de mi país y no sabemos si vamos a volver porque el problema es el mismo. Y es que, claro, hay que cubrir la falta de profesorado. Y claro, si somos muy estrictos con los accesos a la función docente, nos encontramos que no cubrimos las vacantes y las plazas. Entonces, probablemente aquella puerta que dejaba abierta la legislación colombiana de aquel momento tuviera que ver con la necesidad de cubrir puestos docentes en sitios como lo que hemos estado hablando antes, de La Guajira, de la zona esta de los arrozales donde estuve yo, etcétera, ¿no? Pero era muy interesante hacer esa comparativa porque es como ver cómo la administración considera que debe ser un profesorado, cuál es el perfil del profesorado que considera la administración, porque luego va a poner recursos para su desarrollo profesional en función de esa definición. En una conversación anterior, el profesor Antonio me comentaba que también dirige tesis, bueno, en España, también de estudiantes de colombianos, me imagino que también latinoamericanos. Digamos, ¿cuál considera usted, digamos, cuáles son los lugares comunes, qué diferencias se encuentra en el perfil del estudiante latinoamericano de doctorado y el estudiante europeo? Ah, qué buena pregunta, Gerardo, porque yo siempre encuentro rápidamente una diferencia que para mí es muy importante. Yo he dirigido tesis de estudiantes de Brasil, de Colombia, he dirigido tesis de estudiantes de Costa Rica, he trabajado con estudiantes de Argentina, de Chile, también he dirigido tesis. Y hay una cosa que tienen probablemente en común el estudiantado latinoamericano, en unos lugares más marcados que en otros, y es ¿cómo lo explico? La educación matemática como liberadora. Es decir, esta idea de la pedagogía crítica, de la educación matemática crítica, para que sea, en unos lugares le llaman emancipadora, en otros sitios le llaman liberadora, pero en el fondo esa preocupación del investigador latinoamericano para que lo que ellos puedan transferir a la educación matemática suponga una mejora social final del estudiantado de primaria, del estudiantado de secundaria, al que debería llegar esos resultados, ¿no? Eso siempre me ha parecido muy interesante, que tiene que ver con lo que hablábamos antes. No se rinden y al no rendirse todavía creen que la educación puede liberar a la gente, puede hacer que mejoren sus condiciones sociales, etc. En Europa, a lo mejor voy a decir una cosa generalizada y cuando vuelva a mi país me tenéis que buscar aquí asilo porque me echan, pero tengo la sensación de que en Europa hay una posición más acomodada, menos rebelde del estudiante, donde la educación tiene el carácter social más diluido de lo que lo tiene en Latinoamérica, que lo tiene muy marcado. ¿Cuáles serían las preocupaciones de un estudiante de doctorado del centro, digamos, como de Alemania, Francia, Inglaterra? ¿Cuáles serían los problemas de contexto? Digamos, no sería la pobreza, ni sería la exclusión, pero digamos en Europa, ¿cuáles sería, digamos? Bueno, yo creo que ahora hay una parte que es muy emergente, que claro, también marca en el fondo una diferencia con Latinoamérica, y me explicó la diferencia, me lo explicó un latinoamericano. La profesora Cruz, Florencia Cruz más concretamente, me explicó un poco la diferencia. En Europa están muy preocupados ahora por la introducción y el uso de las tecnologías en el aula
Y claro, ahora empieza el tema de la inteligencia artificial. En Latinoamérica hay una cierta preocupación sobre eso, pero como digo, esa idea de lo social, de la educación como construcción social, es más fuerte. Pero claro, tiene una razón de ser. Me explicaba ahora la razón de ser está en que la mayoría de las escuelas no tienen acceso a grandes recursos tecnológicos. Entonces ahora mismo esa no es la principal preocupación. El impacto de las inteligencias artificiales, ¿cómo lo han enfrentado? ¿Y se enfrentaría diferente en un docente de matemáticas que en uno de filosofía? A ver, yo esto le he estado dando muchas vueltas porque a veces creo que el análisis de la influencia de la inteligencia artificial en el aula a veces es como muy superficial, ¿no? Y nos quedamos en que la inteligencia artificial ahora te hace los trabajos. Bueno, pues entonces será que tendremos que pedir otras cosas en clase. Es decir, seremos nosotros los que tendremos que adaptarnos a la presencia de la inteligencia artificial. Porque el rechazo frontal hacia la inteligencia artificial no tiene sentido. Porque nuestros estudiantes la tienen en el bolsillo todos los días, la tienen en sus móviles. Por tanto, hay que incorporarla al salón de aula porque forma parte de nuestro día a día. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que antes de la inteligencia artificial, les pedíamos a los estudiantes respuestas. Y ahora creo que hay que enseñarles a las preguntas, hay que enseñarles a hacer preguntas. Porque la inteligencia artificial te devolverá un buen trabajo que va a entregar tu profesor si sabes preguntarle bien. Si no sabes preguntar, te va a dar un trabajo superficial que sí que le va a llegar al profesor, pero que va a ser igual de malo que si lo hubiera hecho. O sea, lo importante es saber qué quiero preguntar. Ese es el primer paso, porque en el fondo creo que la inteligencia artificial en el aula, lo que estamos viviendo ahora del ChatGPT 5.0 y Copilot o cualquier otra que Notebook LM, en el fondo es una cosa transitoria. Todavía no hemos visto el verdadero potencial de la inteligencia en nuestra aula. Pero en cualquier caso, siempre nos va a diferenciar de la inteligencia artificial esa capacidad de hacer buenas preguntas, de tener pensamiento crítico. La inteligencia artificial va a aprender de nosotros, pero el pensamiento crítico es solo nuestro. Claro. Yo creo que ahí la educación matemática tiene mucho a lo que aportar, pero hay que cambiar los métodos. Es decir, no vale aprender fórmulas, procedimientos. Que una persona sume extremadamente bien y por eso la tenga que estar haciéndole suma durante los 8 o 10 años que pasa en la escuela, hoy ya no tiene sentido. Porque eso tenía una función a principios del siglo XX. Y es que no había máquinas de calcular, no había ordenadores. Y cuando tú tenías un empleado de banca, un contable, un administrador, necesitaba que operara bien, operara con precisión y si encima operaba rápido, más productivo era. Pero hoy por hoy nadie hace cuenta a mano. Pero lo que sí que hacemos todos es pensar para resolver problemas. Luego entonces hay que trabajar menos procedimientos y más resolución de situaciones problemáticas, que eso sí nos va a ayudar a relacionarnos con la inteligencia artificial. Ya para finalizar, cuéntanos qué proyectos tiene a futuro o está trabajando actualmente. ¿Qué proyectos de investigación, editoriales? Sí, pues mira, acabamos de empezar el 1 de septiembre, un nuevo proyecto de investigación, también sobre pensamiento algebraico, pero poniendo mira en lo que hasta ahora no habíamos podido. Antes habíamos puesto el ojo en el estudiantado de primaria y de infantil, y ahora vamos a poner la mirada en el futuro profesor de primaria. Es decir, vamos a trabajar la formación de profesores en pensamiento algebraico, porque va a ser la única manera de que el pensamiento algebraico se desarrolle en el aula, cuando entren profesores que estén formados para ello. Ese es ahora mi objetivo principal de investigación. Pero claro, como te decía antes, la investigación la asocio a los resultados de transferencia de ese resultado. Al final de cuentas, es la sociedad la que me permite, cuando un panadero se levanta a las 5 de la mañana y paga impuestos, parte de eso me llega a mí. Por tanto, yo tengo la responsabilidad moral de que lo que yo haga repercuta en su hijo, en sus nietos, porque yo soy fruto de lo que la sociedad aporta para que yo me dedique a investigar y a enseñar.
pero luego tiene que tener un resultado. A mí me gustaría que tuviera un resultado para devolvérselo de algún modo, ¿no? Entonces, yo voy a seguir poniendo el horizonte en el plan de mejora de la competencia matemática, al que ahora mismo me dedico muchísimo tiempo al cabo de la semana, un programa a nivel nacional que lo que busca es mejorar las competencias de nuestros estudiantes de 6 a 18 años, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis aspiraciones. Profesor Antonio Moreno Verdejo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Gerardo, por invitarme y por hacerme agradable este rato de conversación.